Vamos a ver el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de detención. Lo primero que tengo que saber es separar. ¿Se acuerdan la primera pregunta que le hice cuando comenzamos? Les pregunté quién se desplazaba más en una distancia de reacción, si un camión cargado o un vehículo liviano. Muchos de ustedes respondieron de todo, pero en la reacción recuerden que reacciona el conductor. No reaccionan los vehículos, no reacciona el clima, no reacciona la calzada, el estado de la calzada, sino que reacciona el conductor. Cuando a mí me hablen, porque tengo dos conceptos, cuando a nosotros nos hablen de distancias de reacción, me están hablando el desplazamiento que tuvo mi vehículo desde que percibí el peligro, saqué el pie del acelerador hasta que presioné el freno. De eso me están preguntando. La distancia de reacción es cuánto se desplazó mi vehículo desde que percibí peligro, saqué el pie del acelerador y presioné el freno. Todavía no para el vehículo. Y cuando me hablan de tiempo de reacción, me están preguntando cuánto me demoro en reaccionar. Los que reaccionan rápido se pueden demorar 0,7, 0,8, pero el tiempo de reacción, de acuerdo a la CONACET, de acuerdo al Ministerio de Transporte, está resumido en un promedio, y ese promedio es 1 segundo. Cuando a usted le salga la pregunta, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es el tiempo de reacción? Usted debe responder 1 segundo promedio. Después nos vamos a la distancia de frenado y distancia de detención. Después que usted reacciona, percibe peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno, son 3 pasos. Después de esos 3 pasos, al presionar el freno, empieza a desplazarse el vehículo en una forma de fuerza física. Desplazándose el vehículo en la fuerza física, ya no tengo cómo detenerlo, sino que ahí donde vienen las variables, donde vienen los componentes físicos a participar, que son la energía cinética, la fuerza de gravedad, la adherencia al neumático, el peso del vehículo, el estado de la calzada, etcétera. Todo lo que a mí me conlleve a una variable de frenado, porque ya frené. Yo ya hice como conductor todo lo que tenía que hacer, pero esto no es un videojuego que le ponga pause y que frene, no, sino que yo pongo el pie en el freno y ya después el vehículo se desplaza por las energías físicas. Cuando termina de detenerse el vehículo, viene una palabra que se llama distancia de detención. La distancia de detención es donde va a sumar los dos conceptos primero, el 1 y el 2. Recuerde que los separamos en 3: reacción, frenado y total, detención total. La reacción con el frenado, la suma de estos dos, el desplazamiento de la suma de estos dos, me van a dar la distancia total de detención. Vamos a leer, dice, tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente en el vehículo, se denomina tiempo de reacción. ¿De qué depende? Estado físico y psicológico, del correcto estado psicofísico del conductor, de su experiencia y de su formación. Depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o riesgo. Depende de habilidad, capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Depende de un conductor experimentado. En el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es de aproximadamente 1 segundo. ¿Depende de cada persona? Sí, depende de cada persona.
El tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una misma persona según las circunstancias del momento. El vehículo sigue avanzando durante el tiempo de reacción. El vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. No se detiene, recuerden, no se detiene el vehículo en la reacción, ya que percibo peligro. 1. Saco el pie del acelerador y presiono el freno. Hasta ahí es reacción. Por lo tanto, el vehículo no tiene disminución de velocidad. Eso es lo que dice aquí. El vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta, como pueden ser la edad avanzada, la fatiga y el sueño. ¿Qué quiere decir? Que con todos estos factores se demora más en reaccionar el conductor. Por eso es importante que cuando hay una edad avanzada en el conductor, sea más prudente y no corra a las velocidades límites. Cuando tiene fatiga y cuando tiene sueño. Por supuesto que no debe conducir con alcohol ni con droga, tampoco con fatiga y sueño, pero esto conlleva aumentar la reacción. El calor y el exceso de calefacción también. En el invierno, muchos conductores prenden la calefacción y poco menos que se quedan dormidos, y eso les produce una mayor reacción. Las comidas abundantes y pesadas, ¿para qué explicarlo? Está clarito. Cuando llevo el estómago muy pesado, me da sueño y produce fatiga a veces o somnolencia, y puedo llegar a reaccionar y demorarme más en la reacción. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etcétera. O sea, son muchos factores que pueden aumentar su reacción. Aquí dice retrasan la respuesta, pero aumentan la reacción. Ojo, que las preguntas en el municipio muchas veces hablan de aumento de reacción. ¿Ya? Ojo con eso. Tenga bien claro cuando le pregunten por disminuir reacción o aumentar reacción. Siempre aumenta reacción cuando ocurren todos estos factores. Aumenta la reacción. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen a las capacidades del conductor. Eso grábeselo. Vamos ahora con la distancia de frenado. Ya reaccionamos. Ya percibimos peligro, sacamos el pie del acelerador y presionamos freno. Ahora viene la distancia de frenado. ¿Qué significa distancia de frenado? La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisó el freno hasta que se detiene por completo. ¿Se dan cuenta? Que va por procesos. Primero, reacción, ahora frenado. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, generalmente el freno, en la reacción, si las condiciones del conductor y la vía son óptimas y la técnica del frenado fue adecuada, aquí estamos hablando del frenado, entonces tenemos que hablar como que la reacción fue adecuada, el vehículo necesitará un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. ¿De qué tiempo determinado? De acuerdo a la velocidad que traía. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente la distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía, del vehículo y del conductor. ¿Ya? También es importante, mire, hay factores que influyen en el frenado, como el clima. Puede estar lloviendo, puede estar con nubosidad, niebla, también el pavimento se pone resbaladizo. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Veámoslo. Es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de freno y suspensión. Por ejemplo, unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta un 50%. Mire,
pueden aumentar la distancia de frenado hasta un 50%. Un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción defensiva, se anticipará al posicionar el pie sobre el freno cuando identifique indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ellos considerablemente la distancia de frenado. Vamos a la distancia ganada. Miren, al colocar el pie frente al freno, distancia recorrida con el pie frente al freno y distancia recorrida sin el pie frente al freno. ¿Qué me está diciendo? 5 metros cuando tengo el pie frente al freno. 14 metros cuando tengo el pie, no tengo el pie frente al freno y voy a 50 kilómetros por hora. Cuando voy a 80, con el pie frente al freno, 7 metros. Y 22 metros cuando el pie no está frente al freno. Ahí sale la distancia ganada. A 100 kilómetros por hora, 11 y 28. Distancia ganada, 17. Vamos al total ahora. Cuando hablan de distancia de detención, es la suma de la reacción más el frenado. Todo lo que se desplazó el vehículo se suma. Veamos qué nos dice el libro El Nuevo Conductor. La distancia de detención es la suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Importante. En la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Veamos los factores. Miren. En función de la velocidad del vehículo, tiempo de reacción, 1 segundo. 14 metros a 50 kilómetros por hora. Más 5 metros, 19 metros. ¿Qué me está diciendo aquí? Miren abajito la tabla. Me está diciendo, en el color amarillo café más o menos, me dice que la distancia de reacción es tanto, la distancia de frenado es tanto, y la distancia total de detención es la suma de ambos. A 50 kilómetros por hora, 80 y 100, hay una tabla acá que me dice que la reacción va a ser 14, el frenado va a ser 5, el total va a ser 19. En 80 kilómetros por hora, 22 va a ser el metraje que se va a desplazar en la reacción, 27 en el frenado y 49 en total. A 100 kilómetros por hora, 28 la reacción, 49 el frenado, 77 en total.